Veamos. Ok, de acuerdo. Bueno, gracias hermanos, y como les estaba comentando, que tenemos que, en primer lugar, establecer qué vamos a entender por definición o qué significa definir algo. Charles Riley en su libro establece un significado, un concepto de definir algo, el verbo definir, un concepto de diccionario que dice: una definición consiste en una palabra o frase que expresa la naturaleza esencial de una persona o cosa. Definir es expresar la naturaleza esencial de una persona o una cosa. De nuevo, estamos hablando de personas o cosas, es decir, el significado de este término es usado para personas o cosas. No estamos hablando, en el caso de Dios, de una persona o una cosa. Y es bien interesante también que en su momento, y Charles Riley lo define, que si vamos a usar una definición descriptiva, aquí el concepto de definir una dice expresar la naturaleza esencial de una persona, es decir, vamos a expresar en sí en qué consiste algo, de dónde procede algo. Y si usamos ese concepto de biblioteca para tratar de definir al Señor, obviamente no lo vamos a, no estamos cumpliendo ese propósito. Definir, expresar su naturaleza, obviamente no vamos a poder con nuestra mente finita. Pero Charles Riley menciona más adelante que si vamos a usar una definición para describir a Dios, es algo que podemos hacer con mayor aproximación. No lo podemos definir, es decir, no podemos expresar su naturaleza, pero sí podemos describir ciertas cualidades de Dios. Es posible definir a Dios. Entonces, de nuevo caemos a este dilema teológico de que sí podemos definir a Dios, pero al mismo tiempo no podemos definir a Dios de forma exhaustiva. Sí de forma descriptiva, pero no de forma exhaustiva. Eso va a ser la definición, eso establezcámoslo como el primer punto de esta clase, que sí podemos definir a Dios de forma descriptiva, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche, pero no podemos hacerlo de forma exhaustiva al puro y más exacto concepto del término definir. Entonces, lo que vamos a definir, valga la redundancia, en esta oportunidad son elementos descriptivos del Señor. Ahora, lo que les mencionaba es que ha habido a lo largo del tiempo intentos por definir o describir al Señor, y uno de los elementos que utiliza Charles Riley es la confesión o el credo de Westminster, que data de 1646, desde el siglo XVII, si no es que antes, se vienen con los esfuerzos por tratar de definir o de describir, circunscribir a Dios en un concepto teórico. ¿Qué es lo que decía la confesión de Westminster de cómo describir a Dios o cómo describir a Dios esta confesión? Decía que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su existencia, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Es al mismo tiempo un concepto bien pequeño. No estamos hablando de un libro muy grande o un apartado muy grande dentro de esta confesión que implica una mayor cantidad de conceptos, pero al mismo tiempo es un concepto grande en el sentido que abarca muchos atributos del Señor. La descripción más larga de la confesión de fe agrega más cosas al concepto de la definición, agrega atributos como amor, misericordia, libertad. Y de nuevo, es lo que mencionaba, no estamos haciendo una definición de forma exhaustiva, más bien una definición de forma descriptiva. Y al describir a Dios, lo que estamos utilizando son atributos de su ser, atributos de su naturaleza, atributos que se aproximan para poder expresar cómo es Dios en realidad. Y de nuevo son conceptos y atributos que Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra y se ha revelado a lo largo de los siglos con su creación y con sus hijos. Y les podemos llamar atributos, pero estamos en esta noche
utilizando un término que se llama perfecciones de Dios. Es un término que tanto Charles Riley como otros teólogos utilizan. No usar el concepto atributos, sino más bien usar el concepto perfecciones de Dios. Todo lo que vamos a utilizar para describir a Dios, todos los elementos, todos los conceptos que vamos a usar en esta noche, en este glosario, para más adelante, para describir a Dios, son eso, conceptos, atributos, pero que Charles Riley le llama perfecciones, porque en realidad todo lo que describe a Dios son elementos perfectos, son elementos que son integrales, nada falta, es decir, no son conceptos incompletos, sino que son conceptos completos e integrales que abarcan por lo menos a una pequeña aproximación cómo es Dios y cómo es su trato con el hombre a través de la Biblia y a través de los siglos. Como ustedes podrán ver en este pequeño bosquejo, hay tres divisiones. Vamos a ver tres divisiones, tres conceptos en esta clase. Las perfecciones de Dios implican características, implican categorías, y vamos a ver un pequeño catálogo de perfecciones. Podemos a enumerar más a lo largo de la noche, pero vamos a utilizar las que ha utilizado Charles Riley. Y en un concepto bastante fácil de recordar, las tres Cs: características, categorías y un catálogo. ¿A qué nos referimos con características de la perfección de Dios? ¿Cuáles son las características de las perfecciones de Dios? En primer lugar, vamos a encontrar de que estas características no definen solamente una pequeña parte de Dios, sino que al mencionar esa característica, lo que estamos mencionando es cómo es el ser total de Dios, cómo es el ser integral de Dios. Las perfecciones de Dios describen su ser total, no una parte de él. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando decimos que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es santo, no estamos diciendo que Dios tiene amor o Dios es parte amor. Dios tiene paz, o Dios puede darte paz, o Dios es parte paz. Dios tiene santidad, Dios puede darte santidad. No estamos diciendo eso, sino que todo su ser, todo lo que lo describe es amor, todo su ser, todo lo que lo describe es paz, todo su ser, todo lo que lo describe es santidad. Cuando vamos a utilizar un concepto, estamos haciendo una descripción total de Dios. Dios se circunscribe a todo ese concepto. Dios se encaja dentro de todo ese concepto con todo su ser y toda su naturaleza. No estamos hablando de que hay un concepto que es parte paz. Es como tratar de definirnos a nosotros. Yo, por decirlo de alguna forma, soy en parte serio, en parte retraído, pero cuando me relaciono con gente puedo ser en parte sociable. No estamos refiriéndonos a eso. Cuando estamos describiendo a Dios con atributos o perfecciones, es porque todo ese concepto encaja en toda la personalidad del Señor. El Señor es en su esencia completa todo lo que le estamos atribuyendo a Él. Y es por eso que no solamente se le pueden llamar atributos, sino que se llaman perfecciones. Es decir, todo lo que Él abarca es en perfección completa todo ese concepto. En segundo lugar, cuando hayamos enumerado todos los atributos que podemos obtener de la revelación de Dios, porque nuevamente todas estas cualidades no son que las hemos descubierto nosotros como raza humana, sino que Dios las ha revelado al hombre, aún no habremos descrito a Dios completamente. Esto es así por su incomprensibilidad. Y es aquí donde regresamos al punto de sí podemos describir y definir a Dios, pero al mismo tiempo no podemos definir a Dios en su totalidad por este aspecto de incomprensibilidad también, incomprensibilidad de nuestra parte hacia Dios en su naturaleza. Y ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre las otras. Ninguna cualidad actúa como autómata otra cualidad. Cada vez que Dios decide hacer algo en la Biblia, cada vez que Dios expresa su voluntad, la expresa a través de todas estas perfecciones. Cuando Dios
decide hacer algo por amor, porque su ser es amor, no desliga a la justicia de esa decisión, no desliga a su omnisciencia o a su omnipresencia de esa decisión. A eso nos referimos. De nuevo, que el hombre no se le atribuye, es decir, ya habíamos mencionado que todos estos elementos, todas esas perfecciones, no es porque el hombre se las atribuyó, no es porque el hombre identificó, Dios es así y lo puedo definir así. No, ya Él se reveló en su palabra, Dios se ha revelado en su palabra como, por ejemplo, cuando llamó a Moisés, yo soy santo, o sea, el suelo que estás pisando es santo. Cuando se refiere Dios como yo soy santo, sé santo delante de mí, porque yo soy santo. Entre otras cosas, Él está describiendo toda su naturaleza como santidad. Nuevamente, las perfecciones de Dios, hola mamá, las perfecciones de Dios describen igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Describen la naturaleza de Dios, del Dios triuno, y por lo tanto la de cada persona de la Trinidad. Se le puede definir a cada una de las personas de la Trinidad, no, si bien son personas distintas que interactúan entre sí, pero cada persona componen un solo Dios y cada persona actúa de la misma forma y tiene las mismas perfecciones, según lo que nos indica Charles Riley. Dios es más que la suma de todas sus perfecciones, también dice Charles Riley. Y pasamos más adelante al segundo punto. El tercer punto nos va a entretener un poco más porque estamos hablando de las cualidades o el catálogo de perfecciones de Dios. El segundo punto, ya descubrimos las características del Señor, las características de las perfecciones de Dios. Son 5 características distintas. Las perfecciones de Dios describen su ser total en una parte de él. Ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre las otras. Dios es más que la suma de sus perfecciones. Conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación que Él mismo ha dado, y las perfecciones de Dios describen a las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las categorías de las perfecciones de Dios, Charles Riley las define en 3 categorías. Él menciona que la mayoría de los teólogos las describen de esta forma. ¿Cuáles son las categorías en las que podemos agrupar las perfecciones de Dios? Por una parte, atributos no morales, es decir, o naturales, y atributos morales. ¿A qué se refieren o cuál podría ser un atributo no moral de Dios? Por ejemplo, el hecho de que Él es eterno, o el hecho de que Él existe o se sostiene por sí mismo, no depende de otros elementos para autoexistir, sino que Él se sostiene a sí mismo por su santidad, por su poder. De nuevo, no es como nosotros, que dependemos de un conjunto de factores para que nuestra vida sea viable. La existencia, el ser del Señor se sostiene por su misma gloria. Eso es un atributo no moral, es decir, un atributo natural. Pero ¿a qué nos referimos con un atributo moral? Por ejemplo, su voluntad, su santidad, nuevamente su rectitud, su justicia. Pero Charles Riley menciona en este apartado que los atributos no morales están de la mano con los atributos morales. No podemos separar los atributos no morales de los atributos morales, porque de nuevo, cada vez que Él actúa, cada vez que Dios actúa, todas sus perfecciones están actuando al mismo tiempo. Entonces, su autoexistencia, su eternidad, no están desligadas también de su omnisciencia, no están desligadas de su voluntad, de su justicia, de su soberanía, porque cuando estamos hablando de la autoexistencia de Dios, cuando estamos hablando de la inmensidad de Dios, estamos hablando del ser más moral del universo, como lo describe Charles Riley. Un ser que puede sostenerse a sí mismo y que sostiene todo el universo. Estamos hablando que es el ser más moral del mundo, y esas cosas no se pueden desligar. En segundo lugar, en el segundo grupo de categorías de Dios,
están también los atributos o las perfecciones absolutas y las perfecciones o atributos relativos. ¿A qué nos referimos con esto? Los atributos absolutos incluyen aquellos que pertenecen a la esencia de Dios cuando nosotros lo vemos a Él. Es decir, cuando se evalúa, se le considera a Él nada más. Por ejemplo, Dios es eterno, Dios es inmenso, Dios es incontenible. Es un aspecto absoluto, porque lo estamos evaluando de cara a Él mismo. Y los atributos o perfecciones relativas son aquellos atributos o perfecciones con los que interactúa con su creación. Por ejemplo, la omnisciencia. Cada vez que Dios se relaciona con su creación, Dios se relaciona con el hombre, lo hace a través de la omnisciencia. Le demuestra su omnisciencia o su omnipresencia al hombre. Ese es un atributo o una perfección relativa, pero de nuevo, no podemos desligar su omnipresencia, no podemos desligar su omnisciencia con su eternidad y con su infinitud. Como ya hemos visto antes, nada actúa, ninguna de las perfecciones actúa desligada de la otra. Porque de la misma forma como Dios actúa con sus cualidades, con sus perfecciones absolutas, actúa también con sus perfecciones relativas en su relación con la creación. Si bien son cosas que menciona la Biblia, que, por ejemplo, se viene a la mente Job, cuando ya al final de todo el discurso, ya al final en que se presenta el Señor y le demuestra que no puede ser cuestionado por Job, no puede ser limitado al cuestionamiento y a las quejas de Job. Job reconoce que Dios todo lo puede, que hablaba lo que no entendía y que antes solamente había escuchado hablar de él, pero ahora los ojos se ven y reconoce que todo lo puede, que es omnipotente. En ese momento Dios estaba relacionando con Job a través de su omnisciencia y su omnipotencia, pero de la misma forma también estaba implícita su eternidad, estaba implícita su inmensidad y todo lo que vamos a ver más adelante dentro del catálogo, todo eso estaba implícito, aunque solo por lo que estaba describiendo en ese momento el pasaje es lo que podemos ver de un atributo que estaba utilizando el Señor para poderse comunicar con Job, por ejemplo, en ese momento. Pero todo estaba interactuando. Es lo que estaba resaltando en ese momento, pero todo el ser de Dios, toda la perfección de Dios estaba interactuando en ese momento. Y en tercer lugar, tenemos atributos transferibles y atributos intransferibles. Aquí vemos mejor en el esquema, en este pequeño mapa, ¿a qué nos referimos con atributos transferibles y atributos intransferibles? Los atributos transferibles son aquellos que podemos encontrar en alguna capacidad en el ser humano o en todo caso la creación. Todos aquellos que estamos también estudiando teología del hombre, hemos podido estudiar hasta este punto que somos la imagen y semejanza del Señor. Fuimos pensados para poder administrar como mayordomos la creación. Teníamos y tenemos al mismo tiempo cualidades que solamente el Señor tiene. Y son esos atributos que el Señor ha transmitido en alguna capacidad al hombre. ¿Cuáles son esos atributos? Cierto grado de sabiduría y cierto grado de justicia, por ejemplo, es como lo que define Charles Riley. Tenemos cierta noción de justicia y gracias a eso se imparte en cortes, en sistemas judiciales. Y también se puede describir al hombre, y si vamos a la Biblia también se describe a hombre como hombres sabios. Porque de nuevo son elementos, son atributos que encontramos en el Señor y que ha transmitido al hombre de alguna forma. Pero los atributos que son intransferibles, el Señor no nos puede transferir su eternidad. El Señor no nos puede transferir su omnisciencia. El Señor no nos puede transferir su omnipresencia. Eso es intrínseco a su naturaleza. Nosotros decidimos por nuestra propia voluntad ser seres finitos y entonces pagamos el precio al no ser eternos,
no ser omnipresentes y no ser omnipotentes. Todo eso se le confiere a la naturaleza del Señor, y a eso nos referimos con las perfecciones intransferibles. Si bien somos la imagen y semejanza de Dios al podernos relacionar con otras personas, al poder tener voluntad y al poder tener poder de decisión, demostramos la naturaleza con la que el Señor nos creó, pero el Señor en su naturaleza no nos puede transferir atributos como la eternidad, no nos puede transferir atributos como la omnipotencia y otras cosas. Y todo este elemento de por qué no se puede hacer tal cosa, por qué no se puede hacer esta otra, lo vamos a ver en la próxima etapa, que es lo último y es, de hecho, la parte más larga de lo que se viene en nuestras clases, que es el catálogo de las perfecciones de Dios. Aquí vamos a describir en esta noche, con permiso, vamos a describir en esta noche 14 perfecciones de Dios o 14 atributos de Dios, los que ha escogido Chad Riley, los ha escogido en orden alfabético, y esto implica el significado, la declaración de las escrituras y la aplicación a cualquier otro problema implicado cuando nos topamos con estos atributos. Y el primer lugar, lo vemos todos, ¿verdad? Charles Riley habla acerca del amor. Y de entrada, Charles Riley define que Dios no es que tenga amor, Dios no es que exprese amor, todo su ser es amor, como lo indica Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a profundizar más al respecto, pero ¿qué entendemos como amor o qué implica el amor? Charles Riley define que el amor implica afecto y también corrección. No nos sentimos identificados con que Dios puede al mismo tiempo expresar su afecto, pero al mismo tiempo expresar su corrección. Y esas son las cualidades del amor perfecto que distingue a Dios, porque busca el bien de la persona amada, aun cuando parezca a su alrededor a esta persona que qué bien me va a hacer esta situación, no entiendo qué bien puedo obtener de esto. ¿Y a qué se refiere Charles Riley con esto? Él define que en Dios, el amor de Dios o el bien que Dios procura con su amor es la perfección de la santidad y todo lo que ese concepto implica. El amor en Dios es la búsqueda del bien y la gloria de sus perfecciones en grado más alto. En pocas palabras, el amor de Dios se transmite al hombre para que el hombre pueda seguirlo y pueda obedecerle por amor, y el Señor al expresar su amor al hombre, principalmente por la muerte de Cristo en la cruz, y al buscar su bien, al buscar su salvación, el Señor busca lo mejor para el hombre, pero lo mejor para el hombre no es a través de su propia voluntad, sino implica el volverse a Él y volverse a toda su persona para que lo siga y lo ame. ¿Cómo o en qué partes de la Biblia encontramos? Como lo había mencionado antes, lo que más define el amor de Dios es posiblemente este pasaje de 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué implica esto? Implica que Dios es la misma naturaleza del amor, o el amor es la misma naturaleza de Dios. No es que diga que Dios tiene amor, porque es algo que vamos a detenernos después. No es que significa el amor es Dios, como algunos corrientes teológicas pueden mencionar que el amor es Dios o el amor viene de Dios. Dios en su naturaleza actúa a través del amor. Cada una de sus decisiones, cada una de sus acciones implica que Él está actuando a través del amor, a través del amor que compone todo su ser. Indica que es la misma naturaleza de Dios, la presencia del artículo antes de Dios, textualmente el Dios es amor,
demuestra que la declaración no es reversible, no puede leerse el amor es Dios, sino que ya está establecido. ¿Y qué elementos encontramos en el amor de Dios? En Efesios 2:4-8 encontramos que el Dios que es amor se permite a sí mismo amar a las personas pecaminosas. En Romanos 5:5 encontramos que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente, algunas de las cualidades del amor, de la naturaleza de Dios. Y en Hebreos 12:6 encontramos que en las pruebas Dios demuestra su amor hacia sus hijos. Y algunos conceptos relacionados con el amor son la bondad, la misericordia, la longanimidad y la gracia. Y es interesante cómo se relaciona la misericordia y la gracia. Siempre hemos entendido que la misericordia es no recibir el mal que realmente merecemos, mientras que la gracia implica recibir el bien que no merecemos. Esas son las cualidades del ser de Dios, que es la definición, la naturaleza de donde emana todo el amor. Y hay una corriente que se llama el universalismo, que vale la pena leer todo el concepto de lo que menciona Charles Riley al respecto, que define, entonces si Dios es amor, nos ama a todos y Él no puede juzgar o Él no puede mandar al infierno a todo el mundo. ¿Qué es lo que menciona Charles Riley al respecto? Que es un problema o una herejía que surge al pensar en el amor del Señor. La herejía del universalismo proviene de un concepto desequilibrado de los atributos de Dios. Este enseña que puesto que Dios es amor, Él finalmente salvará a todas las personas. Pero la perfección del amor de Dios no opera aparte de sus otras perfecciones. Es lo que venimos hablando antes. Los atributos del Señor no operan aparte de otros atributos. Las perfecciones no operan aparte de otras perfecciones. Su santidad, es decir, que a través del amor, cuando opera en su ser de amor, no puede operar tampoco apartado de su santidad y su justicia. Por lo tanto, el amor no puede sobreponerse a la santidad y salvar a aquellos que rechazan a Cristo y mueren en sus pecados. Además, el universalismo no tiene realmente la definición correcta del amor, puesto que solamente ve el aspecto afectivo del mismo y no el aspecto correctivo. Finalmente, el universalismo contradice las declaraciones directas de las Escrituras como Marcos 9, 45, 48. Ese es uno de los problemas que encontramos a veces en pensar en el amor y es un problema que a veces nosotros encontramos, que cómo un Dios de amor puede mandar al infierno a alguien o cómo un Dios de amor no puede ver por lo que estoy pasando, porque el amor de Dios no puede operar apartado de todas sus cualidades, nos menciona Charles Riley. Sí, el Señor es amor, pero el Señor también es santo y el Señor también es justo. Y a través de su amor muestra también su sabiduría y muestra su justicia. Y no puede operar alejado de todo eso. Así que el universalismo distorsiona precisamente esta cualidad y este aspecto de Dios, pero ya circunscrito en su justa proporción vemos que cómo opera el amor de Dios. El amor de Dios opera junto con todos sus otros atributos y perfecciones. El segundo atributo y perfección que vamos a ver es la eternidad. Básicamente, la eternidad implica que Dios existe sin límite de tiempo y el límite de tiempo se extiende tanto de manera retroactiva como de manera proactiva. En pocas palabras, el concepto que engloba la eternidad es que Dios no tiene ni principio y no tiene fin. Lo que menciona un teólogo llamado Louis Berkhoff es que la eternidad es aquella perfección que Dios, por la cual se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos, y posee el todo de su existencia en un presente indivisible. O como se presenta el mismo Dios en la Biblia como yo soy quien soy, yo soy el que soy, o yo soy lo que soy. Dios no solamente existe, sino que es, y Él es, ha sido y será por los siglos. Algunos
teología se emplea la palabra seidad para denotar existencia propia. Es decir, Dios depende de sí mismo, Dios existe sin límite de tiempo. Son otras cosas y otras cualidades que implican la eternidad del Señor. ¿Cómo encontramos o en qué pasajes de la Biblia encontramos la eternidad de Dios? En otras palabras, el Salmo 92 es uno de los pasajes que mejor describe la eternidad de Dios, que es desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué equivale esto? Nosotros a veces nos limitamos al concepto de cómo es que desde el siglo hasta el siglo, es decir, desde 100 años hasta 100 años. No, cuando menciona el concepto siglo, equivale a de eternidad o sin principio ni fin, como se traduce en otras versiones. Son conceptos que en realidad se agrupan no para ser usados como el concepto literal de lo que nosotros entendemos como siglo. Algunos pasajes de la Biblia se topan con el problema de los antropomorfismos, que implica el usar conceptos humanos para describir cosas que no son inexplicables de otra forma. Gracias. Vamos a ir más rápido con los demás, las demás cualidades. Pero solo detenerme en la eternidad. En Génesis 21.3, 21.33, Dios utiliza el Olam, Dios eterno, que viene de una expresión original que significa el Dios de la eternidad también. Y para pasar a la siguiente perfección, hay una canción que nosotros cantamos bien seguido en la iglesia que es traducida El Infinito Dios, que es traducida de una alabanza en inglés que se llama Everlasting God. El concepto de everlasting no significa infinito, y de hecho yo recuerdo que estaba en una clase con el hermano Isaí en el que encontramos ese dilema de que ¿por qué Dios es infinito? Cuando en realidad se trata de describir como es un Dios que en realidad es eterno, es un Dios que dura para siempre y dura para siempre en retroactividad. Pero Charles Ivey nos enfrenta también con este atributo que es la infinitud. Es decir, Dios sí es infinito, pero ¿a qué se refiere con que Dios sea infinito? La infinitud significa que Dios no tiene linderos ni límites. No hay nada que pueda limitar o circunscribir a Dios en un pequeño espacio tiempo. A eso se refiere la infinitud de Dios. Hay algunos teólogos que han acuñado el término inmensidad para no utilizar este término infinitud. Y hay algunos que creen de que en alguna manera esto significa que Dios está esparcido por todo el universo. Pero no es eso, sino que Él cubre con toda su presencia todo el universo y no puede ser circunscrito en un pequeño espacio-tiempo. Es algo que descubrió, por ejemplo, el rey Salomón en Primera de Reyes 8:27, cuando el rey Salomón dedica el templo construido por él al Señor. Salomón reconoce que tú no puedes ser contenido en esta pequeña casa. Tu espíritu cubre todo el universo. A eso se refiere el infinito, es decir, Dios también es eterno y Dios también es infinito. A veces entendemos que Dios es infinito porque tuvo un principio, pero no va a tener un final. Pero no se refiere a ese concepto de infinitud. Cuando se refiere a infinitud, estamos hablando de que Dios no puede ser contenido en un espacio-tiempo. Y aún así, menciona la Biblia en ese pasaje, en esa dedicación del templo de Salomón, que Dios decidió depositar su presencia en ese templo construido por hombres como una muestra de nuevamente su amor, pero en realidad Dios no podía ser contenido en ese espacio-tiempo, sino que Él cubre con toda su presencia todo el universo. El cuarto atributo que vamos a ver esta noche es la inmutabilidad. ¿A qué se refiere la inmutabilidad? Dios es inalterable y por ello no cambia. No quiere decir que no esté inmóvil, que esté inmóvil e inactivo, no se refiere a eso, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto a procesos de crecimiento o desarrollo. Cuando se refiere a no cambia es que no va a cambiar de parecer. Cuando ya estableció una decisión, mantiene esa decisión y no está sujeto a procesos de evolución, sino que Él es constante y Él no es
inconsecuente, menciona Charles Riley. Por ejemplo, hay algunos pasajes, por ejemplo, el pasaje cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios en el desierto, luego de que los 2 espías regresan de la tierra prometida. Menciona que Dios le dolió haber sacado, o se arrepintió de haber sacado al pueblo de la tierra prometida. De nuevo, es un antropomorfismo para tratar de describir algo que no podía ser descrito en ese momento. Y en realidad lo que está mencionando en ese pasaje, que Dios sintió tristeza a pesar por lo que mostraron sus hijos o lo que mostró su creación en ese momento. No es que Dios se arrepiente, como dice el pasaje, no es hijo de Dios para que mientan, no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. A eso nos referimos con inmutabilidad. Él no se arrepiente de sus decisiones, sino que sencillamente él muestra su pesar, él muestra su tristeza, pero él actúa de manera consecuente a su santidad en cada una de sus acciones. Quinto elemento es la justicia. O quinto atributo es la justicia, quinta perfección. ¿A qué nos referimos con la justicia? Es que no hay acción suya que viole código alguno de moralidad o rectitud. Estamos hablando nuevamente del ser más moral que existe en el universo, y de hecho él creó la noción de moralidad que tiene el ser humano. Uno de los pasajes en que encontramos esto está en Salmo 11:7, porque Jehová es justo. También en Daniel 9:7, y el mismo David en el Salmo 19:9 declaró que también su justicia, entre otras cosas. Jehová es justo. En sexto lugar encontramos la libertad. Interesante. ¿A qué se refiere libertad? La libertad es en lo que se refiere a Dios, significa que Él es independiente de sus criaturas y su creación. Pero uno podría entender la libertad como, ¿acaso Él está limitado a algo? Si vemos que Él es infinito, que Él no puede ser contenido en espacio-tiempo, entonces quiere decir que si el Señor es en su ser libre, entonces algo tiene que contenerlo. Es decir, ¿cómo podemos usar la palabra restricción al tratarse de perfección? No puede haber restricciones en la perfección. Siendo libre, Dios no está obligado hacia nosotros en manera alguna, al menos que elija él mismo iniciar una obligación. No tiene que hacer algo por nosotros, al menos que él mismo elija hacerlo. Por lo tanto, no podemos situarlo en la posición de deudor nuestro. Es decir, cuando él establece pactos, por ejemplo, él los establece por su propia voluntad, y todos los requisitos del pacto los cumple él. Y en realidad lo que debemos en el pacto somos nosotros. Cada vez que el Señor ha establecido pactos, Él ha establecido todas las condiciones. Por ejemplo, el mismo pacto de nuestra propia salvación, Él estableció todas las condiciones para que Dios sea salvo. Entonces nosotros somos deudores de esa sangre, y nosotros no podemos pagar el regalo de la salvación que Él nos dio. Entonces Dios es libre, y le plujo en su voluntad y en su libertad el poder entregar a su Hijo por nuestra salvación, por decirlo de alguna forma, para que Él no sea deudor nuestro, sino que nosotros somos en realidad deudores de Él. A eso se refiere la libertad. O sea, que Él no tiene límite a que tengo un apremio de algo. No. Él hace las cosas por precisamente su naturaleza de libertad. En séptimo lugar, la omnipotencia. La omnipotencia implica que Dios es poderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza. ¿A qué nos referimos con consecuentes a su propia naturaleza? Hay limitaciones naturales y limitaciones autoimpuestas. Las limitaciones naturales incluyen las cosas que Dios no puede hacer porque son contrarias a su naturaleza. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, Él no puede mentir, Él no puede ser tentado a pecar, y Él no puede negarse a sí mismo. Cuando se refiere a omnipotencia, se excluyen estas cosas porque son contrarias a su naturaleza. Y las limitaciones autoimpuestas son esas cosas que Él ha decidido no incluir en su plan, aunque pudiera haber sido incluidas por no ser contrarias a su naturaleza. Él es omnipotente, pero Él también hay
es un ser con limitaciones, pero limitaciones en cuanto a su santidad. De nuevo, no puede mentir, no puede experimentar el pecado. Cuando Dios creó al hombre, le estableció la carga de la santidad, pero el hombre decidió experimentar el pecado. Dios le explicó el pecado al hombre, pero por relato, no por experiencia, no porque lo haya vivido. El Señor no ha experimentado pecado y no puede estar cerca del pecado, pero por lo demás, porque no es contrario a su naturaleza, todas esas cosas están contrarias a su naturaleza, el pecado, el mentir, el ser tentado, todas esas cosas no incluyen la omnipotencia, pero todo lo demás, todo lo que está conforme a su santidad, porque Él no puede actuar con su omnipotencia sin su santidad, están dentro, se circunscriben dentro de su omnipotencia. En octavo lugar, la omnipresencia. La omnipresencia significa que Dios está presente siempre en todos los lugares, en la totalidad de su ser, como hemos escuchado en otras clases, en otras oportunidades. En realidad, toda la presencia del Señor cubre el universo. Por ejemplo, en Salmo 139, 7 al 11, menciona entre otras cosas que ¿a dónde huiré de tu presencia? Menciona el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia si yo subiera al monte más alto, si yo bajara hasta lo profundo de la tierra? No hay lugar en el que me escape de tu presencia, no hay lugar en el que me escape de tu amor. Es decir, todo su ser está en todo lugar al mismo tiempo, y la presencia del Señor está dentro de cada creyente, sirve como ilustración a eso. O sea, además de que toda la presencia del Señor cubre todo el universo, la presencia plena del Señor está en cada creyente. Eso implica toda la omnipresencia del Señor. Obviamente no hay presencia de comunión. Otra de las cosas que la omnipresencia, por ejemplo, cuando Él está en el lago de fuego, cuando Él ve el lago de fuego, está obviamente con los juzgados, pero Él no tiene presencia de comunión. Pues Él volverá su rostro de los malvados en el lago de fuego, como existe cuando Él habita dentro de los creyentes. La omnipresencia difiere del panteísmo nuevamente. Una de las canciones como que más emblemáticas del panteísmo. Hemos visto antes la herejía del universalismo y vamos a ver brevemente la herejía del panteísmo. Una de las canciones más emblemáticas es Ayer te vi, fue más claro que la luna. Menciona que te viene un niño en la calle y otras cosas. Es decir, sí está bien, pero no es que Dios esté circunscrito nada más a eso, sino que Dios está cubriendo con su presencia toda su creación. Dios penetra el universo entero, pero aún no es agotado por el universo. La omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar, pero no difuminado por todo penetrando el universo. Además, Dios no está en desarrollo, como enseña la teología del proceso. Es decir, Dios no se divide. Dios no decidió, hoy me voy a presentar en forma de este anciano, o hoy me voy a presentar en forma de este preso. No, Él cubre con la plenitud de su presencia todo el universo. En noveno lugar, la omnisciencia. A.W. Tozer definía que Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, y todo esto lo hace, menciona a A.W. Tozer, sin esfuerzo. Él conoce todas las cosas, él discierne todos los espíritus sin que eso le cueste nada. Dios conoce todas sus obras desde el principio. Corramos el décimo lugar, que es la santidad. ¿Qué implica la santidad? Con respecto a Dios, la santidad significa que no... Gracias. Con respecto a la santidad, esto significa que Dios no solo es... primero, la santidad implica la separación de Dios respecto a la naturaleza del hombre y respecto en sí al pecado. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió para ser un pueblo santo, es decir, un pueblo apartado. Eso se refiere a la santidad. Pero al ser apartado, ¿qué implica? Con respecto a Dios, la santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también que Él es positivamente puro y así distinto de los demás.
no solamente está apartado porque no quiero estar eso, sino está apartado y es santo porque Él es puro, Él es bueno y es distinto a toda la naturaleza pecaminosa. A eso se refiere la santidad. La santidad es la ausencia del mal y la presencia del bien positivo. En Dios su santidad es una pureza de esencia y naturaleza tanto de voluntad como acción. Es decir, Dios actúa a través de su santidad. Como hemos descrito, Dios actúa a través de su amor, pero también Dios actúa al mismo tiempo a través de su justicia. Dios actúa al mismo tiempo a través de su omnipresencia y omnisciencia. Y la santidad no es solamente un aspecto pasivo de yo decido apartarme de algo o yo soy distinto a los demás. No, no solamente es algo pasivo, sino que también describe que el Señor actúa a través de su santidad. La santidad, ¿cómo podemos ocultar la santidad en la Escritura? La santidad es el atributo de Dios por el cual Él quiso que especialmente se le conociera en los tiempos del Antiguo Testamento. Y eso lo vemos a lo largo del Pentateuco principalmente. Si alguna vez hemos tenido alguna dificultad de por qué Dios era un Dios castigador, un Dios tan severo en el Antiguo Testamento y un Dios tan amoroso en el Nuevo Testamento, Rairi menciona que fue la santidad el atributo con el cual Dios quiso darse a conocer en el Antiguo Testamento, y como le mencionaba y le recordaba al pueblo de Israel de que fuera un pueblo santo y apartado, no porque fueran algo especial, sino porque sencillamente Dios los escogió. Y si el Dios que escoge es un Dios santo, un Dios apartado y un Dios puro y positivamente bueno, entonces el pueblo de Israel debía imitar esa cualidad. La santidad de Dios constituye la norma para la vida y conducta del creyente. Esto debe ponerle fin a todas las discusiones, muchas veces insensatas, sobre lo que es y no es permitido en la vida cristiana. Siempre entramos en dilemas de, podemos tomar, podemos ir a bailar y otras cosas. No estamos haciendo o no estamos entrando en el dilema correcto, sino que sencillamente debemos entender si esto va conforme a la santidad de Dios. Ya vamos terminando. A 11º lugar, vemos la simplicidad. ¿A qué se refiere con la simplicidad? Implica que Dios no es un ser compuesto o con mezclas. Tiene que ver con su esencia, de modo que no contradice en manera alguna la revelación de la Trinidad. No estamos hablando de, como habíamos visto al principio, que Dios es la suma de sus perfecciones o Dios es la suma de elementos. No, Dios es único y Dios se mantiene así en su naturaleza. Es una naturaleza unitaria. Las tres personas de la Trinidad tienen la misma naturaleza y todo lo que hace obedece a su misma naturaleza. ¿Y a qué nos referimos con simplicidad? Encontramos en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y es lo que menciona Jesucristo en su diálogo con la mujer samaritana, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. A eso se refiere con la simplicidad, y el entender la simplicidad nos va a ayudar a entender de qué es lo que agrada al Señor, cómo podemos rendir adoración en espíritu. La antepenúltima cualidad del catálogo, atributo del catálogo, es la soberanía. La soberanía viene del concepto soberano, que significa principal, jefe o supremo. Creo que no hay más que decir en el hecho de que Dios actúa porque Él es el principal en el universo, el jefe supremo del universo. Y en la Escritura encontramos que Dios tiene un plan que lo incluye todo, en el cual Él controla y que incluye el mal, pero que no involucra a Él el mal, y que definitivamente es para alabanza de su gloria porque Él es soberano. Dios tiene un plan para el mundo que implica obviamente la acción del mal, pero implica también que Él va a tratar con el mal a su tiempo, y eso implica la soberanía, el hecho de no estarle imponiendo plazos, sino que Él, como ser soberano sobre el universo, como el ser supremo del universo, Él va a actuar en el mal, contra el mal en su tiempo y en su voluntad, y todo va a servir para la alabanza de su gloria.
Y vale la pena mencionar esto textual que menciona Charles Riley, que es un dilema que nosotros encontramos también, que el hombre fue creado con libertad genuina, pero el ejercicio de esta libertad en rebelión contra Dios introdujo el pecado en la raza humana. Aunque Dios fue el diseñador del plan para el universo, él no participó en manera alguna en la comisión del mal, ya fuera en el papel de Satanás originalmente o de Adán subsecuentemente. Aunque Dios odia el pecado está presente por su permisión. El pecado tenía que estar dentro del plan eterno de Dios. Si no, Dios no sería soberano en alguna forma en la cual él no es el autor del mismo, sino Dios no sería santo. Nuevamente encontramos que él actúa conforme en base a su soberanía, pero también conforme en base a su santidad. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la inmoralidad? No procede de Dios. O sea, Dios permite que esto ocurra, pero Dios le dio la capacidad de voluntad al hombre y el hombre escogió no darle la gloria a Dios. Entonces, dentro del plan de Dios sí está la maldad, pero Él no es el autor de la maldad. Porque si no, dice, en el plan de Dios para el universo habría que incluir la maldad, si no, entonces no sería soberano, siendo él no, pero Él no es el autor de la maldad. Es decir, no hay contradicción en cuanto a eso. Y nuevamente vemos que Dios va a operar a su tiempo en contra de la maldad. Finalmente, los últimos dos de manera rápida. Por una parte, la unidad en la letra M, eso lo encontramos en la Shema. ¿Qué es la Shema? En Deuteronomio 6:4. Oíd, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Y esto, de nuevo, no contradice la Trinidad, sino que sencillamente Dios se distingue de otros dioses. En los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento había una infinidad de deidades que servían para una cosa y para otra cosa. Pero la Shema ayudaba al pueblo de Israel y nos tiene que ayudar a nosotros también a identificar que Dios no se divide, que Dios, hay un Dios para esto, un Dios para lo otro. Dios es Dios que se sostiene a sí mismo y que sostiene todo el universo y sostiene todos los elementos. Jehová es nuestro Dios y Jehová uno es. Y por último, la verdad. ¿Qué significa la verdad? La verdad significa armonía con lo que se representa e incluye las ideas de veracidad, fidelidad y consecuencia. Decir que Dios es verdadero, es decir, en el sentido más extenso, que es consecuente consigo mismo, que es todo lo que Él debe ser, que se ha revelado como verdaderamente es y que Él y su revelación son completamente confiables. Todo lo que hace está circunscrito a que Dios es Dios verdadero. Dios es un Dios fiable, 100%. Dios es un Dios consecuente con todos sus actos. Y en la Escritura lo encontramos, por ejemplo, en Juan 17:3. Dios es el único Dios verdadero y por lo tanto no puede mentir y siempre es confiable. A eso nos referimos, que Dios actúa conforme a su verdad, porque es un Dios fiable y todo lo que promete es cierto en Cristo Jesús. Amén. A eso nos referimos con la verdad y todas las perfecciones de Dios, que nuevamente estas 14 perfecciones actúan. No Dios se levanta un día y decide, hoy voy a usar que soy Dios de verdad, hoy voy a usar que soy Dios inmutable. No, cada una de sus decisiones implican estos 14 atributos, estas 14 perfecciones y otras perfecciones que no están mencionadas en este libro. Es así como podemos definir al Señor, a través de todos estos atributos que todos actúan simbióticamente en cada cosa que Él decide hacer. El Señor no desliga a estos atributos de su ser y de sus acciones. Así que eso es lo que traíamos para hoy. Muchas gracias pues, por la oportunidad de poderlo compartir en esta noche. Espero haya sido de aprendizaje para cada uno. Bendiciones. Gracias, Gerardo. Bueno, hermanos, ha sido un tema muy intenso, ver las perfecciones de Dios, y vamos a dar unos minutitos para algunas reacciones, algunas preguntas, algunos comentarios sobre el tema de las perfecciones de Dios. Este tema, hermanos, da para muchas discusiones. Cada uno de las
de las perfecciones de Dios se puede discutir. Y aún que los teólogos han hecho su mejor esfuerzo por describir a Dios, esto no termina de describir a un Dios que es inmensurable, inagotable, incomprensible para la mente humana. Como dice al inicio, ¿verdad? En la lección, ¿cómo podemos definir a Dios con conceptos? No se puede. Sin embargo, se hace el intento. La teología intenta describir, no definir, sino describir a Dios. Entonces, porque en estas descripciones, por lo menos podemos tener, digamos, un concepto lo más comprensible para el ser humano, pero aún lejano de lo que Dios realmente es. No podríamos describir a Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya son las 9:15 y no me gusta trasnochar mucho, ¿verdad? Pero ya podemos dejar un espacito para unas preguntas, algunas reacciones, algunos comentarios. Abra su micrófono y pregunte o aporte también, ¿verdad? Para este tema de las perfecciones de Dios. Era un tema muy intenso, muy grande. No es posible en una hora poder describir a Dios. Tenemos a Elia. Vamos, adelante, Elia. En cuanto al punto de las varias perfecciones de Dios no son partes componentes de Dios, me gustó mucho una explicación que una vez escuché y decía que no es como una mandarina, ¿no? O sea, que el amor es un gajo, la justicia es un gajo, etcétera. No es así, sino es más similar al cuerpo humano, que está funcionando el corazón, pero al tiempo que funciona el sistema respiratorio y al tiempo que funciona el sistema endocrinólogo, y bueno, eso como se llame, que realmente no hay una forma de poder dividir, o sea, que no es porque ahora late más mi corazón, entonces mis pulmones respiran menos, ¿ok? Entonces, en la parte de poder conceptualizar las perfecciones de Dios como todas trabajando simultáneamente y entender que Dios no me puede amar más de lo que ya me ama, porque Él ya está en la perfección del amor, o no puede ser más justo de lo que ya es, porque, o sea, me encantó la definición de Riley de las perfecciones, porque están en su perfección, o sea, no puedo pensar que Dios usa más el amor y menos la justicia, eso no es posible, usa el 100% de amor y el 100% de justicia, ¿no? Entonces, en cuanto a compararlos así, me agradó mucho esa parte de entender que no son separadas, funcionan todas perfectas al mismo tiempo. Nada más, pastor. Gracias, Celia. Este comentario de Elia me motiva también a recordarles y a darles una pequeña advertencia a todos. Hay un error que no es malintencionado, pero tiende a destacar unos atributos de Dios más que otros. No voy a decir nombres de iglesias ni de denominaciones, pero sí, aún nosotros los bautistas podemos caer en ese juego también de exaltar un atributo por sobre los demás atributos de Dios. Voy a dar un ejemplo. Hay iglesias, así lo voy a decir, ¿verdad? Hay iglesias o existen iglesias que enfatizan el amor de Dios. Entonces, no es que sea pecado enfatizar el amor de Dios,
pero es un riesgo. Es un riesgo porque aunque no esté en su cuerpo teológico de esta iglesia, disminuir los otros atributos, pero con solo el hecho de enfatizar el amor de Dios, implícitamente, como funciona el ser humano, ¿verdad? La lógica del ser humano. Entonces Dios es amor, pero podría ser el riesgo de disminuir otros atributos de Dios. Hay otras denominaciones que enfatizan otro atributo. Por ejemplo, hay denominaciones que enfatizan la santidad de Dios. Y eso no es malo, no es pecado, no es error. El riesgo es que por enfatizar un atributo de Dios o una perfección de Dios, las otras perfecciones de Dios podría ser que se miren afectadas o disminuidas. Entonces ahí es donde debemos tener ese cuidado, ¿verdad? Los bautistas pues también enfatizamos, ¿verdad? Ciertas perfecciones de Dios, y ese es el riesgo, que por enfatizar una podríamos dar a entender que las otras no son tan relevantes como la que enfatizamos. Así que tengamos mucho cuidado en eso. Y lo que dice Elia es correcto, ¿verdad? Vamos con algún otro comentario, una participación. Yo tengo muchas cosas que decir de este tema, pero el tiempo no nos da. Bueno, mientras se anima a alguien. Otras denominaciones enfatizan la soberanía de Dios. Y los bautistas enfatizamos también la soberanía de Dios, pero tratamos de equilibrarlo, ¿verdad? Pero hay iglesias, hay denominaciones, no voy a decir el nombre de esas iglesias, que enfatizan la soberanía de Dios. Llegan a enfatizarlo tanto que afectan otras doctrinas, como por ejemplo la doctrina que aquí se mencionó esta noche, ¿verdad? La doctrina del libre albedrío, de la libertad humana. Entonces, sobreenfatizar una perfección puede afectar la visión que tenemos de otras doctrinas también que son igual de válidas, o en este caso, de perfecciones de Dios. Noemí, vamos a ver, Noemí, ¿dónde está Noemí? Aquí estoy, buenas noches, Bye. hermano. Díganos. Otra cosa, como dice usted, hermano, o sea, los bautistas tienen bastante a hablar de la gracia de Dios, y otras personas en otras iglesias hablan como del legalismo, de enseñar que Dios nos castiga por todo. Entonces siento que los dos se van a los extremos, porque yo crecí en una iglesia legalista donde le enseñaban a uno que o me quedaba con los dos pies adentro de la iglesia o me iba al mundo, pero que no podía estar con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Y cuando conocí la iglesia bautista, vi que ahí como que juegan con la gracia de Dios, porque esa misma gracia no les hace como vivir una vida en santidad, como la palabra de Dios manda. La hermana Blanquita siempre nos dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, nos dice ella, nos enseña en las reuniones. No es que solo vamos a decir Dios es amor y ya no vamos a seguir, vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, a veces siento que eso se ha perdido, o sea, como les digo yo, y dice la palabra del Señor, que nosotros a libertad hemos sido llamados, solamente que no usemos esta libertad, dice, para vivir el libertinaje. Entonces, hemos perdido también eso, que unos se van demasiado a la gracia de Dios, y esa gracia, como dijo una vez el Tobito Junior, ya hace vivir una vida de gracia a la gente, ya no una vida de como Dios manda en su palabra, lo que mencionaba Marcelo, de decir, o sea, y esto que voy a hacer o al lugar donde voy a ir, ¿va con la santidad de Dios?
el Espíritu Santo estaría conmigo en ese lugar. Entonces, y las otras personas en las otras iglesias, le enseñan a uno que, como el legalismo que dicen, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo he entendido que la gracia de Dios es maravillosa, pero viviendo la gracia de Dios conforme a su palabra. O sea, no dejando aparte del Antiguo Testamento todos esos mandamientos que el Señor le dio al pueblo de vivir en santidad. Yo soy un Dios santo y ustedes tienen que ser diferentes a las demás naciones. Las demás naciones tienen que preguntarse qué pueblo es, qué Dios es el de ese pueblo. Pero eso lo hemos perdido por eso, porque exaltamos tanto la gracia de Dios que decimos, ay, es que Dios me perdona, ay, es que Dios me perdona. Entonces, la gente ya no se preocupa tanto por agradar a Dios en nuestra manera de vivir y de andar, hermanos. Pienso yo, ¿verdad? En mi humilde opinión. No sé qué me dirá usted. Gracias, Noemí. Bien, aquí quería yo también apuntar a un elemento, aprovechando lo que dice Noemí, lo siguiente. Así como nosotros conceptualizamos a Dios, así va a ser nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros vemos la conducta de algunas personas, algunos creyentes, algunos cristianos, es porque así es su concepto que tienen de Dios. Entonces también, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando la persona de Dios, la teología, un tratado acerca de Dios, un estudio de Dios. Y así como lo conceptualizamos nosotros a Dios, así va a ser nuestro actuar, así va a ser nuestra conducta. Si nosotros conceptualizamos a Dios como un policía que anda con un garrote ahí encima de usted, ¿verdad? Ah, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así va a ser nuestra conducta. Pero también lo opuesto, ¿verdad? Si conceptualizamos a Dios como un viejecito barbudo, canoso, ¿verdad? Ya que apenas se mueve y que está ahí con sus nietecitos consintiéndolos, ¿verdad? Y a todo le dice que sí, así va a ser nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, como lo dijimos en una de las primeras lecciones de este curso, al inicio, que en la medida en que nosotros vayamos conociendo a Dios por medio de su palabra, de la revelación de su palabra, en esa medida también nosotros deberíamos ir profundizando nuestra relación con Dios. Pero ojo, y con esto terminamos. Son las 9:26 ya. Ojo, no se trata de ver a los demás cómo se comportan, qué hacen, qué dicen, qué piensan. No. Se trata de interiorizar en nosotros. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Cómo conceptualiza usted a Dios? ¿Y cómo se comporta usted en relación a ese concepto que usted tiene de Dios? Porque si nosotros nos concentramos o nos enfocamos en ver a los demás, yo le aseguro que hay millones, voy a ver si me captan esta idea, hay millones de cristianismos. Así como hay millones de personas, así hay millones de cristianismos. Pero en la Biblia no hay millones de cristianismos. Hay un cristianismo. Hay un Dios. Y hay un estilo de vida que Dios espera de ese cristiano. Entonces yo no voy a invertir tanto tiempo en observar lo que otros hacen, en ver cómo se comportan los demás,
en estar evaluando la conducta de otros cuando mi responsabilidad es yo. ¿Cómo me comporto yo? Porque al final y al cabo, quien le va a tener que rendir cuentas a Dios somos cada uno de nosotros. Entonces la teología es para eso, para poder ser mejores cristianos nosotros, conocer mejor a Dios y en base a ese mejor conocimiento que tenemos de Dios, tener una mejor conducta, como lo que decimos ser nosotros. Entonces resumo esto con esta frase. El punto de vista que nosotros tenemos sobre Dios va a determinar mucho nuestra forma de ser, de comportarnos, de pensar y de hablar. Así que gracias, hermanos, por su tiempo. Son las 9:29 minutos. Ya vamos a orar para despedirnos. Hoy no presenté a compañeros de la clase, ¿verdad? Pero el otro viernes lo vamos a dar chance a los hermanitos que no se han presentado de este grupo de la clase. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por un espacio más, una semana más que Él nos ha permitido estar capacitándonos para servir mejor. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque aunque eres un Dios inmenso, trascendente, pero te has dado a conocer no en la medida tuya, sino en la medida nuestra en que te podemos comprender, Señor. Y aún así quedan muchas cosas de ti que no las podemos entender. Quizá las entenderemos cuando estemos cara a cara frente a ti. Quizás allí las entendamos o quizás no. Pero lo importante es que lo que aprendemos de ti, lo que sabemos de ti, lo que tú nos dejas conocer de ti, es lo suficiente como para que podamos entender que eres un Dios que quiere redimir al ser humano. Y está en ese plan de salvar a la humanidad. Tú nos has dado lo suficiente, la luz suficiente para poder encontrarte y ser ayudados, ser salvados por ese plan redentor manifestado en Jesús. Así que te damos gracias por tus perfecciones. Te alabamos, Señor, por esas cualidades tuyas de tu naturaleza y que nosotros las entendemos en una dimensión muy limitada. Pero aunque sea limitada, nos dejan impactados, extasiados, Señor, de ver lo inmenso que eres tú, tu poder, tu amor, tu santidad, tu grandeza, tu eternidad, tu infinitud, todo lo que tú eres nos maravilla, Señor, y por eso te alabamos. Gracias por esta noche. Danos un feliz descanso y si es tu voluntad, mañana continuaremos con la misión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, que Dios nos bendiga y gracias, Gerardo, por el aporte que nos hiciste hoy también. Que Dios los guarde a todos. Gracias también a David, a María, gracias Sebastián por estar acompañándonos y familiarizándose también con este grupo de la clase de Teología 1. Que Dios los bendiga. Feliz noche a todos. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Gracias al hermano Gerardo. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Feliz noche.